El día de hoy nos sentimos muy honrados en la Comisión de Cultura y en la de Estudios Legislativos Segunda, porque se presenta a consideración de esta Asamblea un tema aprobado por el Senado de la República desde el 3 de diciembre del 2019. Hemos esperado casi 2 años para culminar un trabajo colectivo con diferentes instancias, entre ellas la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional del Derecho de Autor, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto, un trabajo con artesanos y artesanas de diferentes comunidades de nuestro país, además de diversos especialistas e interesados en la protección de los motivos y diseños indígenas y afromexicanos. El plagio, el uso sin consentimiento de bienes culturales y la apropiación cultural son prácticas que se deben de poner fin. Este es el propósito del decreto que expide la Ley de Protección, la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural Indígena y Afromexicano, que hoy se somete a votación de esta Asamblea. Propuesta inicial del senador Ricardo Monreal y de su servidora. Se trata de una ley que establece diferentes mecanismos para proteger de la copia y el usufructo ilícito de las expresiones culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es un tema que se ha denunciado en diversos foros y es conocido ampliamente por todos los legisladores y legisladoras. Queremos que el uso del patrimonio cultural indígena y afromexicano se realice con previo consentimiento y acuerdo de las comunidades para que en caso de que se acepte la colaboración exista una retribución justa para los depositarios y transmisores de la gran tradición cultural de nuestro país. Con esta nueva ley se deja claro quiénes son los propietarios de las expresiones culturales y los mecanismos a partir de los cuales terceros ajenos a las comunidades pueden participar de su comercialización. Todo bajo un principio general básico, pues aplica de los pueblos y comunidades, que es, por supuesto, su libre determinación y autonomía. Esto es, ellos deciden esencialmente las formas de comercialización de sus expresiones culturales y qué manifestaciones son susceptibles de ello. También la ley deposita en ellos la decisión de limitar el aprovechamiento de aquellas manifestaciones de su cultura que se consideran sensibles, como son ciertas tradiciones asociadas a sus ceremonias espirituales, religiosas, objetos de culto, sistemas simbólicos y tratamientos de medicina tradicional. Como todo instrumento que pretende eficiencia, se establecen 2 procedimientos para que los pueblos y comunidades inicien una querella por el uso indebido de su cultura: la queja y la denuncia. La primera, la queja, se desahoga ante las autoridades administrativas de la Secretaría de Cultura, el INDAUTOR y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. La segunda, la denuncia, ante las autoridades judiciales, de modo que procedan las demandas por el uso no consentido con fines de lucro. Ambos procedimientos pueden desarrollarse simultáneamente, pero en cualquier caso se puede operar la conciliación entre el presunto infractor y las comunidades. Como toda manifestación del derecho colectivo, las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos deberán de ser consultadas, deberán de organizarse para ejercer a plenitud las prerrogativas que les ofrece la nueva legislación con base a sus sistemas normativos y a sus autoridades tradicionales o como ellos, solamente como ellos lo determinen. Debo señalar que la Cámara de Diputados propuso algunos cambios: modificar la naturaleza de la ley de una general a una de orden federal,
cambiar su denominación a Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades, y algunas propuestas más, como adicionar algunas ideas para la integración del registro público de bienes del patrimonio cultural indígena y afromexicano. Sin embargo, la propuesta normativa es la misma aprobada de origen en este Senado de la República. Casi a 2 años después, estamos en la posibilidad de entregar a los pueblos y comunidades un instrumento normativo que por fin contribuya a la protección de sus culturas. Podemos estar seguros y seguras de que con su aprobación se habrá creado un sistema robusto de protección y salvaguardia del patrimonio vivo de nuestros pueblos, con una ley específica en la materia que se basa en la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades, con las salvedades que permitan la armonización con los dispositivos de la Ley Federal del Derecho de Autor y de la Ley de Protección de la Propiedad Industrial. Estimados amigos y amigas, por fin, 2 años después, tenemos esta nueva ley. La Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos. Por favor, votemos a favor de esta propuesta. Muchísimas gracias. Quise hacer uso de esta tribuna senatorial porque estamos a punto de aprobar una ley, una nueva ley, que es una ley encaminada a la protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y también afromexicanas. El 20 de noviembre del 2018, hace 2 años, Susana Harp y yo presentamos esta iniciativa de ley, provocada por el sentimiento de ver indefensas las comunidades indígenas y afromexicanas, por la actitud poco profesional y hasta deleznable del plagio de las artesanías, de los textiles, de la cultura y del arte de las comunidades indígenas, sin que hubiese ningún respeto, autorización, menos indemnización o pago por el uso de su cultura, de sus símbolos o de sus creaciones. Este es el fondo de esta nueva ley. Es una ley que deberíamos todos leer, revisar, cerciorarnos del contenido, no solo los legisladores, sino todos aquellos que tienen por propósito defender nuestra cultura. Esta ley contiene 75 artículos, 5 transitorios, y es obviamente el propósito fundamental que el Estado mexicano proteja la cultura de nuestras comunidades y también de las comunidades afromexicanas. Fue difícil que entendieran todos que era urgente el aprobar esta nueva ley. 2 años y veíamos y vemos con toda impunidad que marcas internacionales e incluso nacionales plagian
la cultura, plagian los estilos, la creatividad, las artesanías, los textiles de nuestras comunidades de manera impune. Con esta ley pretendemos frenar y terminar con esta actitud irregular, inmoral, de siglos que han estado desprovistas de derechos para el reclamo de las comunidades. Por eso me alegra que todos hayan votado en la Cámara de Diputados por unanimidad. Solo un voto no lo hizo, que me imagino estuvo despistado o equivocó en el momento de oprimir su dedo en el botón. No lo sé qué fue lo que motivó a que ese voto fuera en contra. Ahora tenemos esta gran oportunidad que el Senado de la República, como Cámara de origen, pueda concluir su trabajo en beneficio de nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. Esta ley es muy importante, de avanzada, justa, correcta y oportuna. Aunque la oportunidad no esté en el momento oportuno, valga la redundancia, pasó mucho tiempo para hacer justicia a las comunidades indígenas. Ahora depende de la aplicación de esta ley, darla a conocer, capacitar a las comunidades, a los dirigentes de las mismas, socializarla y darla a conocer para que todos los núcleos agrarios puedan saber lo que ahora estamos aprobando en su beneficio. Quisiera, Presidenta, solicitarle plasme íntegro un documento que había preparado como autor o como coautor de la iniciativa, se inscriba en el diario de debates. A veces pasan desapercibidos estos ordenamientos jurídicos fundamentales. Este no debe pasar a la historia como uno más. Es un reclamo justo, es una actitud correcta, es la esperanza de por vez primera atender los reclamos de las comunidades indígenas y afromexicanas. Por la atención de todos, muchas gracias.